no en todo lo que nosotros hacemos podemos hacer el mismo tipo de chequeos, y muchas veces el tipo de chequeos, que es lo que nosotros diríamos que es el experimento, no en todo se puede hacer experimento, ¿no? Fijaos, por ejemplo, si nosotros viajamos atrás en el tiempo y nosotros nos movemos a la astronomía, al campo de la astronomía, y aquí, por ejemplo, pues podemos meter el tema de los terraplanistas. Nosotros no podemos, o sea, con los medios tal y como los podía tener una persona en el siglo XII, pues no podemos saber si la Tierra es redonda o si la Tierra es plana de manera directa y clara. Es decir, los griegos ya sabían que la Tierra era redonda, y lo sabían por varios motivos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos a los terraplanistas y entonces pues entramos en este debate, pues entonces no tenemos que entrar en este debate, digamos, insultando o haciendo una cosa así como el ridículo, ¿no? Sino que tenemos que apuntar a ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las estrellas, es decir, por la noche, por ejemplo, pues el marco visual de nuestro campo visual de las estrellas cambia en función de nuestra latitud, y a medida que nos movemos hacia el norte o nos movemos hacia el sur, pues las estrellas cambian. ¿Por qué cambian? Pues porque, como la Tierra es redonda, nosotros vemos un cielo diferente a medida que avanzamos a lo largo de la curvatura de la Tierra, ¿no? Esta es una de las muchas cosas que se pueden decir. Por ejemplo, se dice mucho lo del barco, ¿no? Que cuando un barco desaparece en el horizonte, pues desaparece de esta cierta manera, que implica que la Tierra es redonda, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la Tierra redonda, pues sí, de hecho, como se sabe, Eratóstenes ya calculó el diámetro de la Tierra con bastante certeza, pero, por ejemplo, para otras cosas no. En astronomía, por ejemplo, cómo chequear, cómo experimentar con Marte, por ejemplo, porque con nosotros podemos decir, vale, podemos tener evidencias de que la Tierra es redonda, evidencias que no se pueden explicar, por ejemplo, si uno piensa que la Tierra es plana. ¿Cómo puedes explicar tú que las estrellas cambian, por decirlo así? Cambian las estrellas que vemos cuando nos desplazamos de norte a sur, si tú piensas que la Tierra es redonda, ¿no? Pues esto, por ejemplo, es una pregunta que el terraplanista tiene que responder, ¿no? Y entonces no tenemos que entrar directamente a eso insultando, sino decir, bueno, que responda a esa pregunta, ¿no? Y entonces esa pregunta puede hacerle reflexionar de una cierta manera, ¿no? Igual que, por ejemplo, pero si, de nuevo volviendo, por ejemplo, el centro del universo es la Tierra o el Sol. No existe realmente, nunca hubo una evidencia clara, sino diferentes modelos fueron surgiendo, diferentes modelos habían sido ya criticados. Por ejemplo, el modelo copernicano había sido criticado muchísimo, el modelo tolemaico había sido criticado a lo largo de los siglos por mucha gente. Ibn al-Haytham, por ejemplo, lo hablábamos antes de él, Ibn al-Haytham criticó este modelo. La existencia del modelo aristotélico siempre supuso un incordio al modelo tolemaico, porque Aristóteles quería hacer un modelo físico que hiciese una descripción clara del universo, mientras que el universo tolemaico no casaba realmente bien con Aristóteles, y además el Almagesto, el corpus de Ptolomeo, realmente estaba pensado para resolver los problemas de matemática, de predicción de dónde estaban los planetas, y no intentaba ser un modelo físico, o por lo menos no al mismo nivel o al mismo modo en que lo pretendía ser Aristóteles, ¿no? Y precisamente esa diferencia pues ha hecho a lo largo de los siglos pensar mucho a los diferentes filósofos, ¿no? Entonces hay cosas que con el tiempo sí hemos podido chequear, otras, por ejemplo, de nuevo con estos modelos, uno no puede saber si la Tierra o el Sol son el centro del universo basado en observación. Fue precisamente, por ejemplo, el hecho de que no en observación, o sea, porque no podemos ir al espacio y verlo desde fuera, ¿no? Que sería, digamos, la prueba definitiva ideal que nadie podía. Si tú coges a un tío y lo pones ahí arriba, pues dices, mira, lo siento, pero es que como lo ves, como se ve desde aquí perfectamente, los planetas están dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? Eso sería como, digamos, hacerle eso a alguien, pues sería como darle la prueba absolutamente definitiva, ya que no se puede negar, ¿no?
eso naturalmente es imposible. De hecho, lo que se ha hecho son pequeñas, lo que se han hecho a lo largo de la historia han sido pequeñas observaciones que no eran observaciones que constituían una prueba directa de que la Tierra fuese el centro que el Sol fuese el centro del universo, sino que han sido observaciones pequeñas que se han ido acumulando, pequeñas cosas que han ido desmontando lo que existía antes, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, en este orden, pues, con la aparición, por ejemplo, del telescopio, pues se ven cráteres en la Luna, se descubren las lunas de Júpiter. Por ejemplo, el modelo matemático que genera primero Copérnico y después que va a continuar Kepler, hacen la matemática de la predicción del movimiento de los planetas algo mucho más sencillo. El hecho de que sea sencillo, el hecho de que algo sea sencillo no tiene por qué necesariamente constituir prueba de su verdad, pero el hecho de que los cálculos sean más sencillos se ha tomado como prueba de que el modelo era cierto, es decir, la sencillez y la armonía que existía dentro de, por ejemplo, el modelo de Kepler con respecto a otros modelos, por ejemplo el modelo de su maestro Tycho Brahe, ¿no? Que él pensaba que la Tierra era el centro del universo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que los planetas giraban alrededor del Sol, ¿no? Este era el sistema que proponía Tycho Brahe, que fue colaborador de Kepler, ¿no? Y entonces, o sea, más bien Kepler fue su colaborador. Y entonces, observacionalmente, por ejemplo, uno puede crear todo este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, y uno puede casar realmente la observación con cualquier teoría, y entonces es este tipo, son pequeñas cosas al final las que determinan que la comunidad científica se decante o no por una teoría o por otra. Al final, las teorías son qué son más convincentes y qué constituye una prueba o qué constituye algo qué elemento puede convencerme más, ¿no? Por ejemplo, Feyerabend, que es un pensador científico, es un teórico de la ciencia, pues habla, por ejemplo, del anarquismo metodológico, ¿no? Donde él dice que realmente los sistemas científicos, los sistemas cosmogónicos o como quiera uno llamarlos, no tienen por qué necesariamente tener ninguna conexión con la realidad, sino simplemente que tienen que ser convincentes, ¿no? Y entonces pues uno puede entender que el hecho de el ser convincentes, el hecho de que sean tan convincentes que nadie realmente cuestione este tipo de cosas o que sea muy difícil cuestionarlas, pues hace, por ejemplo, que nosotros tengamos que ver la ciencia, que es un poco como a lo que yo iba, que nosotros tenemos que ver la ciencia al final como un conjunto de hipótesis y no solamente, sino que es toda una actividad y es un colectivo de personas. Ciencia tiene bastante significado, ¿no? Pero al final, cuando nosotros entendemos ciencia como ese conjunto de hipótesis o esa imagen del mundo que nosotros tenemos, al final no deja de ser otra cosa más que está flotando en el aire en medio de muchas cosas, porque hay sistemas religiosos, hay sistemas filosóficos que pueden ser más o menos filosóficos, pero pueden ser mentalidades o formas de pensar que están todas como coexistiendo aquí, ¿no? Y entonces, pues, al final nuestra capacidad de convicción sobre los demás, y muchas veces la capacidad de convencer algo no tiene nada que ver con la rigurosidad de pruebas científicas. La capacidad de convencer puede ser completamente puede estar completamente no ligada a rigurosidad científica y bueno, pues tenemos que también ser conscientes de eso. Necesitamos, por decirlo así, una pequeña dosis de humildad, ¿no? En este sentido, que al final sí es verdad que estamos, o sea, la ciencia moderna, tal y como está ahora, está mucho más próxima de tener modelos más precisos, modelos que nos ayuden a predecir mejor y más pues el mundo natural, pero eso no implica que los modelos sean convincentes, especialmente porque debido a que precisamente hemos avanzado tanto, la capacidad de una persona normal para entender los complejísimos procesos a los que llega la ciencia hace que muchas veces, y esto de nuevo es una cosa que yo entiendo que es razonable,
la gente se eche para atrás y entonces vuelva a estadios anteriores donde a lo mejor cada persona individual tenía más control acerca del universo en el que vivía, ¿no? O la imagen del mundo de ese universo en el que vivía. Entonces, por ejemplo, aquí entro en el tema de, otra vez, por ejemplo, de pues el terraplanismo o teorías así absurdas, que no es que sean absurdas, simplemente es que dejan más control al individuo. ¿Por qué? Porque yo tengo que confiar en los científicos de la NASA, que son unos señores que están a 10.000 kilómetros mía haciendo cosas que yo no entiendo. Y entonces, claro, ese es el problema. Ese es el problema. Leyendo papers, ¿quién lee los papers estos que se publican en las revistas de la NASA? Pues la gente que está en la NASA, y entonces pues todo un mundo de aquí, todos nos chupamos la polla de los demás, y entonces pues está todo ese mundo académico está en una dimensión paralela que la persona normal pues no tiene por qué entender, ¿no? O no tiene por qué comprender, o no tiene por qué saber, ¿no? Y entonces pues es normal que el ser humano vuelva a estadios anteriores donde, por ejemplo, cuando decíamos los terraplanistas, pues el terraplanista puede vivir en su mundo y el terraplanista puede encontrar evidencias o puede encontrar cierta capacidad explicativa dentro de las cosas cotidianas en las que se encuentra, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no tenemos que despreciar a la persona que se vuelve terraplanista o la persona que se vuelve antivacuna, sino que tenemos que hacer el esfuerzo, las personas que tenemos, por decirlo así, no fe en el método científico, porque creo que sería una contradicción tener fe en el método científico, pero sí, digamos que depositamos nuestra confianza en el método científico y en la ciencia como actividad colectiva. Lo que tendríamos que hacer es una mejor labor de presentación de nuestras ideas y pedirle a los medios de comunicación, que esto igual es importante, pedirle a los medios de comunicación en general que dejen de decir gilipolleces acerca de los estudios científicos, porque el proceso, o sea, que salga un artículo de un estudio científico diciendo X no significa nada, porque precisamente el método científico al final no consiste en nada de esto, pues ya de tal artículo dice esto, ¿no? Al final el método científico consiste en alguien dice algo, alguien saca un paper y entonces pues otro laboratorio, otro equipo científico saca otro paper y entonces hay una discusión y un debate y entonces pues el proceso de llegar al conocimiento puede ser muy largo, ¿no? Y precisamente esto me lleva al último punto que quería tratar, ¿no? Que al final la ciencia como actividad, de lo que se trata es simplemente de cómo saber qué sabemos. Es decir,